pensamos en límite nos imaginamos una barrera, una línea, un tope, un margen. En definitiva, se trata de aquello que te separa a ti de la otra persona, sobre todo si hablamos en términos psicológicos. Y dice, no confundas poner límites con el egoísmo, porque en realidad es una forma de autocuidado, porque tendría que hacer o tolerar cosas que no quiere. Por tanto, un límite es una barrera invisible que separa tus necesidades de las del otro. Es decir, es como la típica barrera que separaría lo que tú quieres de lo que el otro espera de ti o desea. Porque hay algo muy importante que debes entender: los límites no se los pones al otro, sino a ti mismo. Es decir, se trata de definir lo que estás dispuesto a permitir, aceptar o aguantar, no de lo que le niegas al otro. El problema es que muchas veces no sabemos poner límites porque no nos hemos planteado qué estamos dispuestos a tolerar y qué no. Y entonces, claro, desde el momento en que tú mismo no sabes qué es aquello que quieres, deseas, estás dispuesto a aguantar o tolerar, tú no te puedes poner límite. Es decir, si tú no sabes qué es lo que te hace bien o mal, no puedes decir hasta aquí. Como muchas veces resulta más fácil pensar en lo que no te gustaría que le pasara a tu mejor amigo, madre, hermano o hijo. Quiero que pienses en ello y después te pregunto a ti si esas acciones no las quieres para ellos, porque si las permites en ti, porque tú no mereces respeto o protección, no mereces menos. Y recuerda, la empatía sin límite es autoabandono. Complacer a los demás cuando no quieres es decirte no a ti mismo. Tu bienestar también importa, vales tanto como los demás y mereces escucharte con la misma atención con la que escuchas a otro. Todo el mundo merece cuidarse, y no solo físicamente. También tenemos que cuidar nuestra mente de otras, porque no todos merecen estar en nuestra vida. A veces hay personas que llevan tanto tiempo ahí que nos cuesta decirles que ya no queremos hacer esos planes o compartir ese tiempo con ellas. Y lo entiendo, a veces es difícil, pero ¿te has planteado por qué te aburre, te sientes incómodo en su presencia o incluso te produce rechazo? Habrá personas que hayan compartido contigo etapas maravillosas y te hayan regalado aprendizajes valiosos, y eso será siempre digno de agradecer, pero quizá eso iba con tu versión pasada y no con la que eres ahora.
empezó terapia, su psicóloga la está ayudando a reconocer su valor y a cuidar su bienestar. Aunque aún no se siente del todo bien ni se ve como quisiera, ha empezado a poner límites, a escucharse y a elegir lo que realmente necesita. Como vemos, María aún no tiene una buena autoestima y necesita seguir trabajándola. Sin embargo, ha empezado a cuidarse y eso la está ayudando a darse cuenta de lo que sí es capaz. Y justo ese pequeño cambio, que es empezar a actuar desde el cuidado, contribuye poco a poco a fortalecer su autoestima. Te pueden faltar muchos tipos de amor, pero que nunca te falte el propio. Eso tatúatelo aquí. Te pueden faltar muchos tipos de amor, pero nunca, que nunca, nunca, nunca te falte el amor propio. El amor propio se trata de cuidar de ti, es decir, de lo que permite uno según tus necesidades y las herramientas que te ayudan a ello. El amor propio, por ejemplo, es alejarte de alguien que tú sabes que por mucho que tú lo quieras, te afecta tu autoestima, te daña tu paz, no te está haciendo bien. El amor propio también es decir no a ese plan que había planificado hace ya un mes con tus amigas, con cualquier persona, y de repente ese día no te sientes bien, y a veces por complacer a los demás vas a ese plan sabiendo que no es lo que tú necesitas en ese momento. Amor propio es priorizarte, anteponerte sobre los demás, sobre tener en cuenta tus propias necesidades, tus preferencias en ese momento. Y bueno, amor propio también trata de cerrar vínculos que ya no son recíprocos, es decir, de cuidarte, respetarte y priorizarte. Pone aquí: cuando decían que el amor lo cura todo, se referían al propio. Hay tres tipos de límites en las relaciones interpersonales, y aquí te habla de límites difusos o ausentes, que son pues aquellos límites que no están definidos con claridad. Son personas que sí que pueden poner un límite, pero que si la presionan un poquito de repente cambian de opinión. Son personas que quieren que otros adopten decisiones por ellas, personas que les cuesta dar su opinión, que intentan complacer siempre a los demás, que aceptan situaciones que les hacen daño para evitar conflictos e ignoran sus propias necesidades priorizando a los demás. Son borrosos, son límites borrosos o difusos, porque aunque la persona puede llegar a ponerlo en algún momento, se la presiona un poco, no tarda en ceder. Y también aparece cuando alguien no es capaz de diferenciar entre carga emocional y responsabilidad, por lo cual asume el peso del bienestar emocional de los demás como si fuera propio. Es decir, sostener a los demás también genera un desgaste emocional en ti. Cuando no hay límites, también desaparece la capacidad de distinguir hasta dónde es sano implicarse. Luego están los límites claros o saludables, que son esos límites que pertenecen a personas capaces de establecerlo según sus necesidades y las de los demás. Es decir, hay como un equilibrio. Es una persona que se conoce suficiente a sí misma para saber qué es lo que quiere o lo que necesita, pero es capaz de expresárselo a otro, y lo comunica con asertividad. Entiende que su opinión también es válida y respetan tanto su espacio como el de los demás, y no se someten ante ningún tipo de chantaje, como ocurría con los límites difusos de los que hablábamos antes. Es importante establecer límites saludables porque mejora la autoestima y el amor propio, fomenta las relaciones equilibradas, evita las sobrecargas emocionales, mejora la confianza en uno mismo y la responsabilidad afectiva. La relación más importante empieza contigo, porque tu manera de tratarte marca la forma en que permite que otros te traten. Y luego tenemos los límites rígidos o inflexibles. Son personas que debido a malas experiencias sociales o emocionales se protegen demasiado, lo que impide que los demás entren en su mundo emocional incluso cuando resulta necesario. Es como si hubieran establecido un pequeño círculo de confort y solo permitieran la entrada hasta ese límite. Es como un mecanismo de defensa. Son personas con barreras emocionales, que pueden parecer frío, que les cuesta sociabilizar, expresar ciertas emociones, pedir ayuda. Y esto puede dar lugar a que tengan relaciones más superficiales por la dificultad de crear vínculos profundos o la sensación de soledad o incomprensión que les rodea.
ansiedad y todo eso, yo preferiría quedarme aquí en la playa cerca de casa. Pero yo muchas veces digo, me da igual, o mira, ¿qué plan quieres hacer este fin de semana? Mira, me da igual sinceramente lo que tu madre prefiera, lo que tú prefieras, lo que la otra persona prefiera. Y al final eso tiene un coste, como estamos hablando aquí, porque yo no estoy conectando conmigo misma en ese momento, no estoy priorizándome, no estoy diciendo, mira, yo por mí me quedaría aquí en la playa porque no me apetece, no me siento bien, necesito estar aquí. Entonces cuando dejamos de conectar con nuestras emociones y nos sentimos perdidos, es importante también pedir ayuda profesional, ¿vale? Pero hay que trabajar mucho eso porque es muy difícil también. Y me pasa también con, no sé, hablando con personas de mi entorno, cuando de repente lo que les dije antes, si tú vas a fallar a alguien, si tú sientes que vas a fallar un plan y que eso va a suponer que la otra persona pierda la confianza en ti o se vaya a enfadar porque tú ese día estás mal y no te apetece ver a nadie, por ejemplo, tú no te vas a escuchar a ti, yo no me escucho a mí. Yo digo, no puedo fallar, no puedo dejarla tirada, tengo que ir a esa cita que hemos programado, que llevamos un mes. Yo voy a ir, ni siquiera le voy a comunicar cómo me siento, porque podríamos hacerlo de manera asertiva, comunicarle, mira, no me siento bien, lo siento, hoy no es el momento, verdad que llevamos tiempo planificando esto, pero no me encuentro bien. Pero yo muchas veces directamente prefiero no decir nada y acudir a esa cita. Y en ese momento yo no estoy conectando emocionalmente conmigo, no me estoy priorizando, no estoy teniendo en cuenta mis necesidades, estoy anteponiendo lo que esperan los demás de mí a mi propia necesidad en ese momento. Y también ocurre con cosas tan básicas como fallarte a ti misma, en el sentido de cuando tú te quieres levantar pronto, y que nos tendrá algo que ver también cuando tú te quieres levantar siempre a las 5:30 de la mañana y resulta que siempre vas posponiendo, tú te estás fallando a ti misma. Que por un lado pienso, yo no fallaría a los demás si yo quedo con alguien a las 5 de la mañana y yo me voy a levantar a las 5 de la mañana. Pero si es algo que yo me he prometido a mí misma, me da igual fallarme, me explico, o sea, voy a seguir posponiendo la cita que tenía yo de levantarme a las 5 de la mañana, que luego por otro lado pienso, me estoy escuchando a mí misma y necesito descansar, pero no tengo ese compromiso conmigo misma que debería tener, igual que lo tengo con los demás. Y bueno, en ocasiones, dice aquí, suele ocurrir que cuando una persona cede siempre con otra por miedo al rechazo, lo que hablábamos de ese plan que no te apetece y que lleva programado un mes, a qué pensará de ella, qué pensará de ello, a quedarse sola, acumula emociones desagradables por ir en su contra. De este modo su vasito emocional se va llenando hasta que un día ¡plup!, se rompe y le echan cara todo lo que llevaba guardando a esa persona. ¿Cuál es el problema? Que malos entendidos o pequeños conflictos se convierten en ese momento en grandes problemas, o que en vez de echarle todo en cara de un día para otro, al haber petado por tener límites ausentes, vas a tener límites rígidos que generan confusión en la otra persona. Habla aquí también que otra de las consecuencias que puede traer el no poner límites es la dependencia hacia los demás, es decir, la necesidad constante de validación externa, el no faltar a esa reunión porque luego no me van a incluir, no me van a aceptar en ese grupo. Es como el miedo al rechazo. Esto crea que las relaciones sean desequilibradas y se espera que la otra persona siempre ceda, por lo que muchas cosas se dan por hecho o ni siquiera se pregunta. Si la persona que solía aceptar las propuestas de los demás comienza a decir que no, es muy probable que el resto se enfade, ya que no es a lo que estaban acostumbrados o esperaban. Entonces siempre va a ocurrir que, o bien tú siempre cedas frente a otra persona, a pesar de no tener ganas, o a pesar de que tú en ese momento no necesitas eso, necesitas otra cosa y no lo comunicas. Llegará un día que tu vasito se va a colmar, y cuando llegue la gotita que colma el vaso, al final esa frustración y todo eso que tú sientes y que has estado aguantando se lo vas a recriminar a la otra persona. Pero eso es falta de comunicación
Dice de ahí que es habitual advertirte que cuando comiences a poner límite, prepárate para muchas despedidas y recuerda, si eso ocurre, solo estabas haciendo limpieza. Quien realmente quiere estar no es quien se queda a cualquier precio, sino quien sabe acompañarte en tus cambios, sin exigirte volver atrás ni hacerte sentir culpable por crecer. Muy bueno, eso sí te lo tienes que meter aquí. Y dice que hay detrás de la incapacidad de poner límites. El principal factor por el que nos cuesta negarnos es el miedo. Miedo tenemos todo, aunque nos cueste reconocerlo. Y es lo que hablábamos antes, el miedo al rechazo. Es el más habitual, ya que se basa en el temor a no sentirnos aceptados, queridos o valorados. Es decir, cuando una persona cree que su relación con otra puede romperse o no ser aceptada. Sabemos que el ser humano es un ser social y necesita por naturaleza vincularse con los demás para poder sobrevivir. Entonces podemos tener miedo de decir que no a un plan en grupo porque pensamos que si lo hacemos no nos volverán a invitar, lo que te comentaba hace un momento. O tienes miedo a expresar una opinión distinta por si eso genera rechazo o incluso pone en riesgo nuestro lugar en el trabajo. Luego también está el miedo a la crítica. Está ligado al miedo al rechazo, pero se centra más en el pensamiento: ¿qué dirán de mí si no hago esto o si no lo tolero? En realidad las raíces de este nacen del miedo a que te etiqueten. Cuando hablamos de etiquetación nos referimos a que te definan por priorizarte o marcar ese límite como egoísta, borde o incluso mala persona. Y si algo de esto te suena, vuelve la vista atrás. ¿Qué te han dicho cada vez que has intentado protegerte? Temer la crítica es vivir pendiente de ojos ajenos y olvidar lo propio. Y además este miedo está ligado a la autoestima. Ocurre cuando de pequeño aprendiste que tenías que complacer, caer bien a todo el mundo, cumplir expectativas de lo que los demás esperan de ti. O cuando durante tu infancia solo recibías halagos cuando hacías lo que se esperaba. Esto provoca que de adulto llevar la contraria lo interpretes como un fracaso. Esto es un melón grande también, sobre todo ahora yo que soy madre y pienso en todas esas cosas que de niños nos decían que deberíamos o que teníamos que hacer, y eso no nos hiere lo que dicen de nosotros, sino lo que creemos que puede ser verdad. Otro miedo sería el miedo a sentirnos culpables por decepcionar, por hacer algo mal o hacer algo que no se esperaba de ti. Cada vez que te atrape la culpa, pregúntate si realmente es tuya o alguien la dejó sobre tus hombros. En la edad adulta, esto repercute en la forma en la que te cuidas a ti mismo, ya que el aprender a complacer a los demás puede originar la creencia de que tus necesidades no son tan importantes como las de los demás, de manera que si te priorizas eres un egoísta. Así que es muy importante saber diferenciar la culpa impuesta de la legítima. La culpa legítima nace de ti y busca reparar, mientras que la impuesta nace del otro y busca controlar. Luego aquí habla del FOMO, que es un acrónimo en inglés que significa como miedo a quedarse fuera o el miedo a perder algo. Por eso muchas personas, aunque estén cansadas y cuyo cuerpo necesite descansar o no les apetezca, no son capaces de decir no a ese plan que les han propuesto. Es decir, es como el miedo a arrepentirte de haber dicho que no a un plan, o a sentirte excluido del grupo, lo que hablábamos antes. Y ese temor puede generarte mucha ansiedad y un sentimiento de obligación que muchas veces no corresponde con lo que necesitamos en ese momento. También
emocional. Cuando tú no has decidido estar solo, sino es algo que pasa, lo vivimos como una experiencia dolorosa, como un vacío que no sabemos cómo llenar y que cada vez que la vivimos es un disparador emocional de situaciones antiguas. Aquí hace una serie de preguntas como: si eso te ocurre, me gustaría preguntarte qué parte de ti se siente herida cuando los demás se alejan, qué emociones desagradables se activan dentro de ti, a qué situaciones te recuerda. Tal vez te venga un episodio de falta de disponibilidad emocional de tu padre cuando eras niño, de alguna ruptura, esas huellas emocionales que aún necesitan ser atendidas. Ahora lo que te toca es nombrarlo, reconocerlo y abrazarlo. A veces la herida no duele por lo que pasó, sino por lo que aún no nos hemos permitido sanar. Hay heridas que no se cierran con tiempo, sino con presencia. Y luego, por último, el miedo al conflicto. ¿Cuántas veces has cedido porque prefería no discutir? Es decir, a lo mejor tu pareja te dice: vamos a ir a casa de mi madre, y no te apetece ir a casa de tu suegra o tu suegro, o de tu cuñado, o de un amigo, y dices tú: bueno, tampoco voy a estar discutiendo. A uno le apetece y al otro no. Y dices tú: no quiero discusiones, no me apetece, no quiero que haya un conflicto ahora. Y ya sea por no saber cómo gestionarlo, por miedo al rechazo o por sentir que no tenemos el control de la situación. En realidad lo que nos da pánico es no saber cómo reaccionar a la otra persona, ni qué consecuencias o emociones negativas pueden surgir tras esa discusión. Si de pequeño nadie te enseñó a gestionar un desacuerdo con alguien, un conflicto, para ti será una situación que te genere demasiado estrés o ansiedad y tú prefieres evitar pasar ese mal rato y prefieres ceder. Tal vez aprendiste que levantar la voz era peligroso, mostrar opiniones diferentes podía llevarte a la pérdida de cariño o al aislamiento, o que defender la verdad podía conllevar grandes consecuencias negativas. Las personas que tienen miedo al conflicto se caracterizan por adaptarse a los demás continuamente, evitan como conversaciones incómodas, piden disculpas en exceso, permiten comportamientos que les generan malestar y sentir ansiedad o incomodidad si perciben que la otra persona puede estar enfadada. Y esto me suena mucho. No sé si a ti, pero a mí me suena mucho. Aunque el ceder se acabe convirtiendo en costumbre, puede llegar a un punto en el que explote por todo lo que no decidiste comunicar a tiempo. Y el problema es que a veces podrías haber solucionado